¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nuevo video hoy día, distinto a los tres anteriores, del martes, miércoles, jueves. Este video va a ser respondiendo a una solicitud de uno de los comentarios, en este caso de un amigo de Alonso Gainza, que es más o menos lo que busco, ¿no? No solo hablar de lo que a mí me parezca relevante, sino resolver ciertas dudas porque tengo que ir conociendo a la audiencia, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no, cuál es el nivel de conocimiento que tienen, ¿no? Porque de repente puedo cometer a veces el error de usar términos un poco complicados y la gente que lo ve de repente no es tan aficionada al tenis y se pierde un poco. Entonces es importante también saber para mí hasta dónde tengo que retroceder y yo feliz de explicar todo lo que sepa, ¿no? Tampoco es que sepa absolutamente todo, pero creo que es un campo que domino y que puedo abarcar distintos niveles de conocimiento. Agradecerles otra vez la buena vibra, los comentarios en los videos, las visualizaciones. De verdad que tengo fe que este canal va a crecer. Clave, por favor, como siempre les digo, que se suscriban. Las suscripciones son la gasolina de este programa, lo que va a hacer que siga creciendo. Y la verdad que le tengo cariño a este proyecto. Así que nada, voy con la explicación de la pregunta de Alonso, que consistía en saber cómo funciona la lista de entrada de un Grand Slam, ¿no? O sea, cómo funciona las inscripciones, cuántos entran al cuadro principal, cuántos juegan la quali, qué son los wildcards. Y la verdad que no es fácil, ¿eh? No se entiende inmediatamente todo cuando se habla de los Grand Slams, y creo que es importante explicarlo con un video más teórico que los otros. Los otros han sido un poco más de análisis de partidos, de campeonatos. Mi idea también es hacer entrevistas también. Esta semana creo que tengo una agendada, voy a ver si me la confirma para el domingo, pero bueno, vamos con lo puntual, ¿no? Que es cómo funcionan los Grand Slams. Retrocediendo a la base, los Grand Slams son los 4 torneos, tanto para el circuito masculino como femenino, más importantes del circuito. Son los más importantes porque son los más tradicionales y son invariables, ¿no? Se juega el Australian Open en verano para Sudamérica, en enero. Se juega entre junio y julio Roland Garros, que es el único en tierra batida, en arcilla. Luego Wimbledon, que es el único que se juega en césped, en pasto. Y se cierra el año en agosto, septiembre con el US Open, que también se vuelve a jugar en cemento como en Australia. Estos torneos son los más prestigiosos y son los que más puntos dan para la clasificación ATP, pero por más que den puntos para clasificación ATP y WTA en el caso de las mujeres, es importante entender que son torneos que no los organiza el ATP, los organiza la ITF, que es una asociación alterna al ATP, que también ve los torneos como los Grand Slams, como la Copa Davis, tiene un circuito seniors, ve el circuito juniors de la ITF, o sea que tiene una relevancia importantísima para el tenis y es un circuito paralelo al ATP y la WTA, pero que alberga torneos de primerísimo nivel y de hecho los 4 más importantes del año, ¿no? En cuanto al puntaje, son los torneos que más puntos dan, son los únicos 4 torneos que le dan 2000 puntos ATP y WTA a los campeones. Que es el doble de los torneos Master 1000, ¿no? Que son los 9 torneos de segunda categoría del circuito. Y esto es importante, ¿no? Porque incluso ser finalista de un Grand Slam, que te da 1300 puntos, termina siendo más beneficioso para un jugador que campeonar un Master 1000, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar en Roland Garros y sí se siente ese ambiente de que se están jugando algo grande en serio, ¿no? O sea, hay jugadores como el Gato Gaudio, que ganó Roland Garros en 2004 y hasta el día de hoy lo seguimos recordando por eso. Hay esas excepciones de jugadores que no te le esperas y se terminan metiendo un campeonatazo, como el caso de Cecchinato, cuando le gana a Djokovic y se mete a semis. Y, y le queda ese recuerdo como la gran hazaña que hizo en su carrera, ¿no? Hace unos años entrevistábamos a Franco Esquilari, que hasta ahora tengo comunicación con él, una gran persona y lo considero un amigo. Y fue 11 del mundo, tuvo una carrera impecable, pero fue, o sea, básicamente la conversación fue sobre su Roland Garros del año 2000, ¿no? Que alcanzó las semifinales. Entonces, son los mundiales de fútbol para el tenis, ¿no? Por más de que no se juegue cada 4 años y se juegue 4 veces al año, son torneos que son impresionantes, la infraestructura de los 4 son impresionantes y espero algún día ir a alguno más que Roland Garros, ¿no? Tengo
Lo tengo mapeado, pero hay que ahorrar y hay que seguir trabajando para poder ir. La duración de estos torneos es de 2 semanas, de los cuadros principales. Se juega a veces desde el domingo previo o a veces desde el lunes, y a partir de ese lunes se cuentan 14 días hasta el domingo de la final. La final de hombres siempre es domingo y la de mujeres suele ser sábado. Ha pasado alguna vez que por mal tiempo, lluvia o porque se extienda mucho un partido termine el lunes, pero es raro, hace mucho que no pasa. Y ahora ya yendo a la pregunta concreta de Alonso, ¿quiénes son los que clasifican a los torneos de Grand Slam, ¿no? Los cuadros son de 128 jugadores, pero esto no quiere decir que los 128 mejores jugadores del ranking sean los que clasifiquen, porque hay algunos cupos reservados que los voy a ir explicando poco a poco, ¿no? De estos 128 jugadores, los que sí entran directamente por ranking son los 104 mejores jugadores del mundo. Entonces, si tú estás dentro de los 104, tienes asegurada tu plaza en el cuadro principal de los Grand Slams. Si se retira uno de esos 104, el 105 pasa a ocupar la plaza del 104, digamos, ¿no? Entonces se va corriendo la lista conforme a los retiros que vayan habiendo. Me preguntarán por qué entran 104 directos y no 128. Porque esos 24 cupos extras están partidos en dos partes. Los primeros 8 son wildcards, que es una figura de una invitación del torneo a jugadores que ellos consideren, ¿no? Esa es una decisión de la organización, plenamente de la organización del torneo, y se le suele dar a jugadores locales, principalmente. O sea, por ejemplo, Francia tiene muchos jugadores de 17, 18 años que tienen una proyección enorme, entonces se les suele dar wildcards a ellos para darles una especie de acelerador de ranking y de posibilidad de jugar este torneo grande. Se les suele dar a jugadores que han tenido un prestigio enorme, pero que han perdido muchos puntos en el ranking y no clasifican por su ranking natural y no quieren hacerle jugar la quali o incluso no clasificar. Entonces, estos jugadores, por ejemplo, en algún momento Del Potro perdió mucho ranking y se le invitaba a los Grand Slams. Dominic Thiem creo que también fue invitado a unos Grand Slams cuando perdió el ranking. Wawrinka. Entonces, son estos jugadores históricos que la organización, más allá de que no sean de su país, los quieren ver jugar en estos torneos, ¿no? Y con la excepción de Wimbledon, el Australian Open, el Roland Garros y US Open, a veces conversan para compartirse wildcards, ¿no? O sea, por ejemplo, un jugador francés que viene muy bien se puede intercambiar un wildcard con un jugador australiano que viene muy bien para que los dos puedan jugar ambos torneos, ¿no? Es más o menos cómo funciona la figura. Entonces, ahí tienes 8 jugadores más que van directamente al cuadro principal y después tienes 16 jugadores que clasifican a través de la quali. Entonces, sin contar estas 2 semanas de torneo, la semana previa, una semana antes de que empiece el torneo, se juega una quali de 128 jugadores, ¿ya? Estos 128 jugadores son los que están entre el puesto 105 hasta que se corra la lista de 128 jugadores más, pero teniendo en cuenta que hay 8 invitaciones también para la quali, que se usa exactamente el mismo criterio que se usa para el cuadro principal, ¿no? Simplemente que son jugadores con un poco menos de jerarquía y también van a tener la oportunidad de intentar entrar al cuadro principal. Estos partidos de la quali, en el cuadro de hombres, a diferencia de los del cuadro principal, no se juegan hasta 5 sets, se juegan al mejor de 3 sets y se juegan 3 rondas, ¿no? Entonces, los jugadores que superen las 3 rondas, que van a ser 16, van a ser los 16 restantes del cuadro principal. Entonces, el cuadro principal finalmente va a estar compuesto por los 104 mejores jugadores del ranking, por las 8 invitaciones que el torneo da y por estos 16 jugadores que superaron las 3 rondas de la clasificación. Cuando termina la quali, que es el viernes previo al inicio del torneo, a veces surgen retiros dentro de los 128 clasificados y ahí lo que se hace es se otorga un lucky loser. ¿Qué quiere decir esto? Los jugadores que perdieron en la ronda final de la quali suelen sortear un cupo y ese entra en reemplazo del jugador retirado, ¿no? Y por último, hay una figura que es bastante desconocida, la verdad, para la gente que no está tan metida en tenis, que es el ranking protegido. Y eso puede hacer que a veces la lista se corra un poco, porque cuando un jugador profesional se lesiona por más de 6 meses,
tiene la posibilidad de pedirle la solicitud al ATP de que le protejan el ranking desde el momento que se retiró. ¿Cómo funciona esto? Imagínate, un jugador era 10 del mundo, por 7 meses está fuera de competición por lesión. Acá no implica que sea por dopaje, que sea por apuestas deportivas, por sanciones del ATP, sino exclusivamente por lesión y lesión demostrada médicamente. Pierde 6 meses de competencia y el jugador, lo que se hace es se le promedia sus 3 últimos rankings a partir de la lesión. O sea, si te lesionas en enero, te promedian tu ranking de febrero, marzo y abril. Imagínate, estaba 10 del mundo, en febrero estuvo 12, después 15, después 18, más o menos su ranking va a estar como 15. Esto no quiere decir que su ranking real retroceda los puestos que tiene que retroceder, pero ese ranking protegido se lo guardan para usarlo durante 9 torneos. Entonces, el jugador tiene 9 meses para elegir en qué torneos usa el ranking protegido, y es un acelerador del ATP para que estos jugadores tengan una facilidad más grande en recuperar su ranking real, ¿no? Para que no se vayan al puesto 1000, o sea, en principio se van a ir a ese puesto, pero que puedan clasificar a torneos a los que hubieran clasificado si no se hubieran lesionado. Esta figura cambia si el jugador se lesiona por 12 meses. En vez de tener 9 torneos para jugar torneos con el ranking protegido, tiene 12 torneos que los puede usar durante un año calendario, ¿no? Entonces, creo que esas figuras son claves para entender quiénes son los que juegan el Grand Slam. Entonces, cuando se habla de un corte, quiere decir, imagínate que se retiran 5 jugadores del cuadro principal antes de empezar el torneo. El corte del cuadro principal es 109, ¿me entienden? Porque ya no van a ser 104 los que entren directamente, sino van a ser 109. Y ese corte evidentemente se corre también para la quali. Entonces, cuando hago el análisis de los jugadores peruanos que quiero que entren al Grand Slam, el corte para la quali suele ser en 220 o 225. Se puede correr según las lesiones o según los retiros, pero más o menos ese es el ranking que se tiene que tener para clasificar directamente a la quali un Grand Slam. Espero que este video les haya servido. He tenido que ahí leer un poco de teoría también para refrescar algunos datos, pero creo que lo he dejado más o menos claro, así que cualquier comentario me lo ponen ahí y yo voy a tratar de responder a todos. Y por último, sigan preguntando cosas para ir entendiendo mejor al público y saber por dónde tirar las balas para que los videos funcionen mejor, ¿no? Les mando un abrazo, que estén bien, buen fin de semana para todos.